Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de The Pricing Stupid. Hoy está con nosotros Jordi Nebot, ¿verdad? ¿No me equivoco con el apellido? Es correcto. Jordi Nebot. De Pay No Pain. Jordi, preséntate para que sepan quién eres los oyentes. Bueno, pues nada, pues soy Jordi, soy el fundador de Pay No Pain, empresa que fundamos hace ya 13 años. Somos una pasarela de pagos y bueno, con el tiempo pues bueno, nos hemos convertido en una entidad financiera y damos pues todas soluciones para ayudar a empresas a vender por internet o gestionar sus flujos de pagos y cobros de forma más eficaz. Genial, ahora profundizaremos en todo esto que has dicho, pero primero que nada comentar que estaba muy contento, ¿no? de este capítulo, porque Jordi es de Castellón, igual que yo, de aquí de La Terreta. Somos dos empresas colegas y aquí cercanas, además somos clientes de Pay No Pain en Declarando. Y bueno, también estoy contento porque es la primera startup donde vamos a hablar de fintech, ¿no? De pagos y estas cosas, que creo que es un mundo súper apasionante, con bastantes cosas muy idiosincrásicas, ¿no? Uy, no me sale la palabra, idiosincráticas, ¿no? Del sector, y seguro que los oyentes acaban aprendiendo un montón. Hecha esta intro, Jordi, como siempre, pues mi primera pregunta es ¿cómo arranca Pay No Pay, ¿no? Focalizándonos en cómo acabáis decidiendo con qué empezar a nivel de modelo de negocio, ¿no? ¿Cómo fue estos primeros pasos? Vale, pues bueno, todo arranca, nosotros en el 2008, los que fuimos los fundadores, teníamos una empresa de desarrollo de software que básicamente hacíamos principalmente páginas web y mucho e-commerce, ¿no? Y el tema de cuando acabas un e-commerce y pasabas a empezar a meter una solución de pagos al cliente era un dolor importante en aquella época. No estaba todo tan estandarizado como ahora. Como mucho podías optar por un PayPal si querías algo rápido, pero a partir de ahí era muy complejo. Y bueno, estuvimos dándole vueltas y antes de lanzarnos a la piscina también vimos a ver si éramos capaces de identificar potenciales clientes y necesidades claras de qué es lo que se buscaba a la hora de una solución de pagos pues, para tiendas online y demás. Y casualmente, pues bueno, coincidimos a través de conocidos con una empresa en Madrid que se dedicaba a revender soluciones de terceros que tenían pasarelas de pago a sus clientes y trabajaban en su momento con el Corte Inglés, que tiene una división de métodos de pago y por lo visto pues, era muy cara, vieron en nosotros también la oportunidad de conseguir una solución a medida y probablemente con más ganas de ajustarles el precio y eso fue un poco lo que nos dio ya la certeza de que nos podíamos lanzar un poco a la aventura sin jugárnosla demasiado, ¿no? Y entonces, bueno, ahí empezamos cuando empezamos, la verdad es que en los sectores que empezamos a tocar, que en aquel momento arrancamos mucho, bueno, empresas que vendían por internet y también mucha empresa de juego online que había una regulación que les obligaba sí o sí a trabajar con un proveedor de servicios de pago como nosotros por temas de seguridad y demás. Y estaba como bastante trillado el tema del precio, o al menos eso creíamos nosotros, ¿no? Era, oye, aquí todo el mundo paga unos céntimos por transacción y máximo tantos céntimos por transacción, se hace un escalado, según el volumen que te da tu cliente, vas ajustando más el precio y así hicimos. Y ese fue el inicio del modelo de negocio y de hecho durante muchos años el único modelo de negocio que testamos, hasta que luego nos dimos cuenta que esto tenía más chicha. Antes de avanzar en el tiempo, por situarnos todos, los oyentes especialmente, al final, cuando lanzasteis, si no me equivoco, estaban los de RedSys, ¿no? Que son todos que hacen los pagos para los bancos y tal, ¿no? Y ellos fueron un poco los que habían establecido estos estándares de precios, o esto venía más arriba de Visa, Mastercard y todas estas, por entenderlo. Realmente, el tema de nosotros cuando empezamos éramos un proveedor tecnológico. Tú nos contratabas a Ujú. nosotros porque te damos ciertas características o funcionalidades que no podías tener con el Redsys de turno, como podía ser tema de gestión de suscripciones, pagos recurrentes, Ujú. sistemas de prevención de fraude, todo era un on top of, era todo Vale, un poco por encima. Además, en aquel momento trabajamos casi en exclusiva con Redsys, luego una ya. vez ya abres las miras, pues todo cambia, pero en aquel momento centrados muy en España, en el ecosistema español, donde Redsys, que para todos ni siquiera era Redsys, era 4Base y Red, era lo que se conocía, pero realmente a nosotros nadie nos imponía ni un coste, nosotros sí que teníamos costes operativos y costes Ya. de certificaciones,
era más bien que de forma cultural se había Ya. asentado que la forma de pagar era esa. Y cuando te salías de ahí, pues bueno, había un poco, al final, cuando vas a por un cliente, en nuestro caso que es muy B2B, pues estás compitiendo contra otros. Entonces, cuando tu oferta se salía un poco de esto, o era muy justificable, o tu cambio de modelo de negocio le encajaba mejor al cliente, o directamente pues te descartaban. Entonces, un poco te habían forzado a ir al mismo modelo que Sí. todos. Es curioso, ¿no? Esto yo creo que pasa en más sectores, que hay una arraigo ahí muy fuerte a un modelo que es que me suena tan industrial, este escalado de, ¿no? Parece como Pues, la típica fábrica de azulejos, ¿no? Que tenemos aquí en Castellón, que pues no es lo mismo comprar 100 palets que comprar 1000 palets, ¿no? Y a medida que vas añadiendo, pues te van añadiendo el descuento por palet, pero es lo que dices tú. Es complicado, ¿no? Cuando está tan asentado una manera de cobrar que te salgas de ahí y vosotros ahí os metisteis, ¿no? Entiendo que intentando que no supusiese un gran añadido sobre el coste, ¿no? Para que esa funcionalidad que añadíais sobre la transacción en sí al valiera la pena. principio, sí, al principio cuando empiezas, y yo creo que es un error de base, tiendes a tirar a ser económico. Y yo creo que eso tiene dos problemas. Al final, el cliente al que le estás solucionando algo serio tiene que estar dispuesto a pagar por eso que le solucionas. Es verdad que nosotros empezamos eso, siendo muy justitos y yendo muy justitos por la vida. Y eso te complica también tu capacidad de innovación y de competir. Luego te das cuenta que cuando lo que ofreces es suficientemente bueno, pues oye, pues el juego no tienes por qué vender barato. Al final tú vendes otras cosas. El vender barato es una forma de intentar ser el mejor, pero implica ser capaz de ser siempre muy barato. Y llega un momento que te salen 3 o 4 competidores más que también van a precio y estás perdido. Sí, sí. Y entonces, vale, teníais solo ese modelo, ¿no? En el inicio añadíais ese margen encima del coste que os traía a vosotros Redsys o quien fuera y pum, le metíais ese coste encima y al final el cliente acababa pagando a dos, ¿no? A vosotros y a Redsys o lo Sí, eso es un aglutinabais. poco del sector. Es muy típico que pagues a tu proveedor tecnológico un pequeño fee y luego tu comisión, porque eso sí que va a comisión, por como Visa, Mastercard y de Mastercard y demás han montado un poquito el esquema de pagos con tarjeta, pues pagas la comisión a tu banco adquiriente y el fee a tu proveedor tecnológico. Y sí, era así. La gente era un poco lo Tenías que dos estaba facturas, acostumbrado. ¿no? Tenía dos facturas del cliente, una vuestra y una Sí, de... correcto. Muy bien. ¿Y cómo evoluciona esto? Va. Vale, pues bueno. Luego hay un periodo un poco oscuro de la empresa que tampoco voy a entrar en detalles porque cometimos errores que creo que muchos emprendedores cometemos al principio, de equivocarte con los socios, equivocarte, no tener claro cuál es tu negocio, intentar salirte a hacer muchas cosas y darte cuenta que has perdido mucho tiempo entre disputas internas, entre proyectos que no iban a ningún lado y con la tontería se fueron 3 años fácilmente, sin acabar de centrar el tiro en lo que a día de hoy es nuestra fuente principal de ingresos, pero ya y haciendo un salto temporal directo al 2016, que fue un poco cuando volvimos a coger foco y dijimos, oye, a partir de ahora sí que 100% a pagos, empezamos a tener otro tipo de relaciones comerciales. Las primeras que cambiaban ya el modelo era evitar que nuestros clientes pagaran ese extra, porque como tú dices, eso psicológicamente a algunos les costaba de ver, Hmm. y lo que nos convertimos fueron en aquel momento en proveedores, es decir, como si fuéramos agentes comerciales de ciertas entidades bancarias. Nosotros aportábamos clientes al banco que entraban porque nuestra solución tecnológica les encajaba muy bien para sus e-commerce de turno Ujú. y los bancos nos pagaban a nosotros, nos pagaban un porcentaje de la facturación de los clientes. Y ahí cambiamos un poco, bueno, cambiamos totalmente el modelo. Dejamos de que el cliente nuestro era el cliente final, sino que nuestro cliente era una entidad financiera. ¿Pero eso lo cambiaste radicalmente? Es decir, Sí, ¿pasaste de tener un tipo de cliente a tener el otro o convivieron? no, manteníamos los dos, manteníamos los dos. Es cierto que manteníamos los dos. Fue un cambio relevante porque nos dio pie a tener, con ese modelo entraba más gente y al final el coste de adquisición, aunque nosotros no somos tan de B2C que puedes medirlo bien, pero sí que el esfuerzo comercial que consumías en conseguir un cliente se reducía bastante. No obstante, tenía otros riesgos que los tenía muy bien identificados y es que el cliente no es tuyo, el cliente es del banco y estás haciendo una labor comercial para él y eso es un riesgo muy a tener en cuenta. Y
Luego, lo que empezamos a hacer, a partir del 2016, tenemos un proceso también de reflexión de, oye, vale, somos un proveedor tecnológico, pero no... Hay muchos, Déjame, ¿no? déjame, Jordi, perdona, Sí, antes de avanzar por entender esta parte. Entonces, con este cliente, el banco sí. era un revenue share, ¿no? Lo que hacía el banco es que por número de clientes que te traigo, tú me pagabas una cantidad por el número de clientes. En este caso, lo que teníamos pactado, pues, sí, por entrar al detalle, hemos tenido muchos acuerdos de este estilo con entidades financieras de todo tipo. Eh, Intentábamos que a nosotros el banco nos dijera, oye, yo a ti te pongo un precio base, pon 0,35%, 0,40, 0,45%. Eso es el mínimo al que tú puedes vender. Y por encima es tu margen. Ese para nosotros es el acuerdo ideal, que lo teníamos con un par de entidades financieras. Luego otras entidades más especializadas en el tema de pagos, pues a lo mejor te decían, no, yo te marco el precio y te doy un revenue share de lo que yo creo que es el precio al que hay que vender. Vale, vale. Es curioso, ¿no? Que tuvieses, al final estabais combinando muchos modelos de negocio. El primero, por detenerme un poco, ¿eh? El primero no deja de ser, pues el típico acuerdo que también se utiliza en retail, ¿no? Cuando una tienda compra una ropa, tiene un coste esa ropa y luego añade un Mm. margen que a veces unos es mayor o menor. Y luego está el concepto este de que te dicen el PVP, ¿no? Y a partir de ese PVP tú ahí capturas para abajo, ¿no? Era como las dos fórmulas. Y el primero os funcionaba mejor, ¿por qué? Porque así podíais capturar más margen o porque acabáis ajustando mucho el margen, porque os funcionaba mejor el primero. Por dos motivos. En general teníamos más margen y además nos daba libertad de decisión con el cliente sobre la marcha. Porque sabíamos hasta dónde podíamos negociar y no teníamos que involucrar a nadie. No Ya, teníamos ni que pedir autorización ni que nada. ya. Nosotros teníamos, claro, nuestro precio base, un precio base muy competitivo, ya según lo que nos interesaba al cliente, según lo que entendíamos que el cliente estaba dispuesto a pagar por la solución que le dábamos, pues oye, ofrecíamos más o menos, sin más. Muy bien. Vale. Y esta etapa, entiendo por lo que has dicho, ¿no? Este modelo, sobre todo, os funcionaba mejor porque ya teníais como ese acuerdo con el banco, os permitía em, correr más. O no he tenido muy bien porque de ir directo al cliente, es decir, coger el servicio de RedSys, que era como el primero que utilizabais, e ir directos a los clientes versus tengo acuerdos con varios bancos que al final es sustituir ese RedSys por los bancos, ¿no? ¿Y por qué esta os permitía comercialmente ir más rápido o bajar los costes No, comerciales? Es un... es muy buena pregunta. No he entrado tanto al detalle de la parte más operativa, pero el problema que teníamos, al final, el problema que teníamos era que cuando nosotros íbamos a un cliente, le tenemos que explicar que primero tenía que tener ya un TPV virtual con un banco que esté dentro de Redsys, que el banco le va a vender ya sus soluciones y aunque tú puedas Ya, ofrecer algo más, ya estás, en cierto modo, con el riesgo de no poder justificar tu valor. Eso ya. te limitaba mucho el espectro de los clientes que podías atacar. Tienen que ser clientes que muy claro lo que tú le dabas no se lo iba a dar un banco. Sí, Porque en el caso que hubiera un perdona, mínimo de... Jordi, ¿Eh? sí, sí, es que tal cual, voy a poner el ejemplo de declarando, porque es que nosotros acabamos con vosotros por esto mismo, porque en esa época en la que arrancamos con vosotros, los bancos no ofrecían los cobros recurrentes, ¿no? La Sí. recurrencia en suscripciones con tarjeta, ¿no? Ahora que parece algo súper normal, en aquella época, como has dicho, no existía, y nosotros pedimos el TPV al banco y el banco nos intentó vender. Y dijimos, Ah, no, no, mira, pero pues es que sí. no podemos, ya lo hemos intentado y no podemos hacerlo con RedSys. Y nosotros no tuvimos ese problema, pero entiendo que si esto sucedía con uno que al final sí que era, podía el banco competir con vosotros, o se lo llevaba, ¿no? Era capaz de llevarse el cliente. Sí, a veces incluso sin mala fe, porque a veces con algunas entidades financieras, digamos, a alto nivel, tenemos muy buena relación, pero al no tener un acuerdo de este estilo y no haber estandarizado los procesos, pues oye, las Ya, oficinas son las oficinas, y aquí cada tienen claro. una cantidad de miles de empleados que no, la gente, Pay no sabía quién era. Entonces, desde luego, no tenían ni idea. Entonces, sí, de esos problemas teníamos un montón. Y por contra, con las entidades financieras con las que pactábamos este precio, no solo pactábamos precio, pactábamos un procedimiento de, oye, yo capto al cliente y ciertos pasos del proceso de alta del cliente en vuestra entidad los gestiono yo en vuestro nombre. Y entonces, pues también nos agilizaba bastante ese proceso de, no, vete ahora al banco, ábrete una cuenta. No, yo te hablaba, le enviaba un fichero con una documentación del comercio y el banco se ponía en contacto con el cliente para decir, oye, vale, pues me falta esto para terminar el alta con Pay No Pain.
Y eso Ya. era un cambio importante. Eso para mí era un cambio importantísimo. Era de poder captar clientes de una forma más o menos seria a que siempre fuera un poquito caótico el proceso. Ya, joder, es que es súper importante eso que acabas de decir. Al final, en muchas industrias sucede, ¿no? Y me viene a la cabeza el caso de Uber, ¿no? Que al final Uber, una de las cosas que hizo súper bien fue quitar fricción en el proceso de pago, ¿no? Eso que subieses al coche y de repente ya estaba pagado y no tenías que esperar a pagar. Claro. Al final, cuando en todo este flujo de venta acabas añadiendo como fricción, hablar con un empleado que te pide unos papeles, que no sé qué, no sé cuánto, y de repente es un proceso horrible y eterno. Y otro ejemplo súper famoso es el caso de Amazon, ¿no? Cuando inventó el One Click, ¿no? Que luego se lo tiraron un poquito para atrás ahora con todo esto del 3DS y De toda la esta historia. PS2, sí. Pero lo súper importante que es a veces, ¿no? Conseguir más que cambiar tu producto, sino cambiar el flujo en el que se entrega el producto, que puede ser un antes y un después. Ahora lo he entendido mucho mejor, ¿no? Porque esto fue muy positivo para vosotros, ¿no? Teniendo como esos preacuerdos que ya no solo evitaban esa customización máxima con el cliente, sino que además evitaban pues ese problema a veces de robo de clientes o de procesos eternos en el papeleo, ¿no? Joder, súper interesante. Sí, además que claro, el equipo comercial, el momento que ya empiezas a tener un equipo comercial serio, necesita tener unos procedimientos muy claros. Si no, si el Sí, proceso de venta es indeterminado, no sabes lo que puede costar, lo que no puede costar, no, y eso no es serio. Entonces, esto era importante. Desde luego que el cambiar el tema de modelo de negocio hacía más fácil la aceptación de las ofertas, pero el cambiar el procedimiento hacía viable vender y tener una certeza de que ese cliente iba a acabar entrando en mí claro, máximo un mes, 2 meses, lo que fuera, que ya, los bancos se toman su tiempo, pero bueno, teníamos ya un mínimo procedimiento. muy bien. Vale, pues continúa si ¿Sigo? quieres en el tiempo. Sí, sí. Nosotros, como empresa, en tema de precios, somos un poco caóticos, ¿eh? Yo no sé si haremos algo bueno o no, pero porque hemos tocado muchos palos. Nosotros, avanzó en el tiempo, o sea, esto fue ese momento ya de transformación. En este tiempo, fuimos cerrando un montón de proyectos, cosas que no tenían que ver con la pasarela de pagos, concentrarnos en mejorar el producto, buscar sectores en los que, adaptando un poco nuestra solución, podíamos conseguir algo gordo. Todo lo que no iba en esa línea lo fuimos cerrando. Eso nos dio pie a centralizar los recursos. También cerramos algunas vías de ingresos, pero al final echas cuentas y dices, oye, lo que estoy haciendo es perder tiempo y dolores de cabeza y no estamos enfocados en lo que toca. Entonces, en ese proceso de transformación, otra cosa que reflexionamos fue, vale, somos una empresa pequeña de Castellón y aquí estamos compitiendo, por un lado, con los bancos y por otro lado, con el Stripe y el PayPal de turno. Y es complicado porque no puedo competir a precio contra uno y muy difícil voy a competir con innovación contra el otro, con un equipo de 20, 30 personas. Entonces fuimos identificando nichos cada vez más estrechos. Dijimos, oye, no vamos a servir a todo el mundo. O sea, sí, si nos entra un cliente, sí que tenemos la capacidad de dar servicio, pero vamos a intentar centrar el tiro mucho más. Y fuimos definiendo nichos en los que los clientes no tenían soluciones que les resolvieran el 100% de su actividad. Y por poner un ejemplo, nos centramos en el tema hotelero. Era un tema que siempre lo teníamos en la cabeza y en aquel momento, y todavía ahora lo hacen, pero estaba muy de moda que tú hacías una reserva y por teléfono te cogían los datos de tarjeta, se los apuntaban, luego eso se lo pasaba a una persona de recepción, que en algún momento se lo pasaba a una persona de la empresa que tenía que teclear el número de tarjeta en un datáfono. Luego les llegaban reservas de Booking, de Expedia, de Trivago, de 1000 canales y era un infierno. Realmente cuando entras en el texto dijimos, ostras, esto es un sector donde aquí sí que no solo pagos, pero tecnología puede hacer mucho, ¿no? Y ahí fue el primer vertical que atacamos de forma muy seria y sacamos productos muy a medida para automatizar la gestión de cobros de reservas con todo tipo de tarifas flexibles, semiflexibles, con pago por anticipado y a través de todo tipo de canales. Pues hicimos un producto ad hoc, que es un producto que tiene mucho éxito porque al final ahí sí estás aportando un valor que va mucho más allá del pago. Todo se acaba en quitarles un tema que en el tema hotelero es importante, que es la garantía de estos cobros, pero les estás automatizando mucha labor que a día de hoy, en aquel día era manual y aparte tenían muchísimos problemas. Y ya sin contar que para aquel momento no había mucha concienciación, pero que en el tema de seguridad estaban cometiendo unos problemas serios y había muchos robos de tarjeta, pero bueno, los hoteles en aquel momento todavía no tenían eso muy presente.
Y ahí lo que hicimos fue otra vez hacer un repricing muy específico para el sector hotelero. Y a día de hoy sigue ahí. Entonces, ahí lo que tenemos para hoteles, en lugar de cobrar fees por transacción, lo habitual últimamente que hacemos es cobrar por habitaciones que contraten la Curioso. solución tecnológica. Sí, sí, fue un poco, surgió yendo de la mano de partners que estaban intentando vender nuestra solución, motores de reserva y softwares de distintos tipos, canalizando lo que estaban acostumbrados a pagar por otro tipo de soluciones, lo que entendían era que su unidad vacacional tiene un coste X y quiere tener claro lo que cuesta la solución tecnológica. Entonces dimos un precio basado eso, en habitaciones y eso sigue a día de hoy en marcha y sigue encajando bastante bien, la verdad, y incluso para nosotros es más beneficioso, 100%. Sí, esto creo que merece la pena detenerlo de aquí un momentín, porque al final a mí me encanta cuando escucho cosas así un poco innovadoras dentro del modelo de negocio que no están tan vistas, ¿no? Cuando te acabas intentando a liar con el cliente, ¿no? Y en este caso, yo creo que lo bonito del ejemplo es que utilizas como su jerga, ¿no? Su unidad de producción, que es la habitación, es algo que ellos entienden que al final es donde tienen que controlar sobre todo los márgenes y tal, y eso facilita la comprensión, ¿no? Y una cosa que se dice siempre en pricing es que si tú eres capaz de hacer sencillo para el receptor del precio el cómo va a funcionar el modelo, es muchísimo mejor, incluso a veces cobrando más, ¿no? Como bien has dicho que a veces el colateral es que a ti te resulte más rentable hacerlo así, por lo que sea, luego podemos entrar ahí. Pero creo que es importante remarcar eso, ¿no? Que muchas veces hay que ir de la mano del cliente a la hora de a lo mejor hacer una pequeña adaptación del modelo para que al cliente le resuene mejor, que al cliente cuadre con su cultura, ¿no? Como decíamos al principio, ¿no? Si cuando vas contra cultura, todo es difícil. Cuando vas a favor de cultura, aunque no exista ese conocimiento previo, funciona guay, me ha molado. Entonces, por entenderlo a la perfección, esto era la habitación, ¿no? Tú tienes el paquete que es la habitación y tantas transacciones como hubiesen dentro de esa reserva era irrelevante, ¿no? Correcto. Era, hay una reserva que tiene una transacción por la garantía, una transacción por el pago, si hay pago inicial, una transacción porque no va y entonces te cancelan y tienes que cobrar el 50%, ¿no? Todo eso estaba dentro del paquete De un y paquete. ellos, no, Sí, y a lo mejor hay algunos que no te salen, en algunos pierdes rentabilidad, en otros ganas. Lo que a nosotros también nos daba la certeza, porque teníamos los precios súper estabilizados y para este sector, pues oye, no sé, es también muy cómodo, no estás todo el día dependiendo de situaciones tan estacionales y demás. Entonces sí, es un modelo que se ha aceptado y como tú dices, yo a veces tenía la duda de hasta qué punto el que nosotros seamos tan flexibles a la hora de establecer precios es recomendable o no, porque también tiene otros problemas internos. Después, a la hora de ah, optimizar procesos internos de facturación, de ventas y demás. Pero este caso en concreto sí que fue un cambio de modelo que en general no se nos hubiera ocurrido nunca por nuestra cuenta y que ha funcionado. Ha funcionado y se mantiene. Porque experimentos pues hemos hecho un montón, pero cosas que realmente hayan sido serias y que digas, oye, los clientes lo entienden y le mandas una propuesta y no preguntan, no te vienen con, oye, ¿qué es esto que me estás cobrando? No tienen, más o menos tienen claro el concepto y adelante. sí, hombre, a ver, has abierto un melón ahí, ¿no? Cuando tienes modelos un poco complejos, ¿no? A nivel del modelo de negocio, cómo afecta a las facturas que emites, a los cobros. Claro, en un capítulo hablábamos de esto con Jackie de Lambot, que el modelo puede ser muy rico, estar muy alineado con el cliente, pero por detrás está el back office, ¿no? Está toda la complejidad que a veces tiene el arreglar eso para que todo funcione de puertas para adentro, ¿no? Así que es verdad que a mí siempre me gusta decir que lo ideal es siempre que sea sencillo para afuera y sencillo para adentro. Pero también depende de las empresas, ¿no? Y si eres una empresa ágil que es capaz de meterse en un lío como este y de repente, bueno, lo podemos arreglar y funciona y tal, perfecto. Sí que es verdad que
que si eres una empresa que no es capaz de, lo típico, ¿no? La típica empresa tecnológica que tiene un equipo de tecnología pues débil, ¿no? Que no es capaz de hacer cosas y luego atar las consecuencias, ¿no? Pues cada uno tiene que mirar su ombligo y ver qué tipo de empresa es y si es capaz de ejecutar. Y si vosotros lo habéis hecho varias veces y al final acabáis saliendo del atolladero, es porque sois capaces de adaptaros a estos cambios, lo cual yo creo que es algo positivo. He de decir que en su momento hicimos muchos experimentos con precios. Al final tienes a un equipo comercial que tiene unos objetivos y un producto que cada vez ofrecía más cosas, ¿no? Pues al final está todo el tema este que hemos dicho de automatizar todo el tema de las reservas, tema de envíos masivos de SMS, de emails, con certificación de envío luego para reclamaciones de deuda. Tenemos un montón una marabunta de productos de valores, de características añadidas un poco para ciertos verticales que habíamos definido y al final el equipo comercial intentaba sacar rendimiento de todo. Y hemos tenido modelos de negocio casi como tantos modelos de negocio como clientes en algún momento. Y ahora, a día de hoy, estamos en un proceso contrario, de ir cortando las alas, porque aunque a lo mejor en algunos casos perdamos algo de negocio, pero residual, lo que ahora buscamos que es escalar a otra velocidad y ya enfocarnos a clientes ya no tan corporate, sino más un poco al long tail, es inviable ir a por tanto modelo de negocio tan diferente, porque Claro. al final los procesos de back office se resienten muchísimo. Y, hombre, llega un momento que tienes a esta gente que está trabajando y probablemente no les estás cobrando, o no le estás cobrando lo que deberías porque no eres capaz de calcular lo que le tienes que cobrar. Es por el consumo de ancho de banda que tiene el proxy, que un producto que tenemos que es un proxy PCI por un tema de seguridad. Claro, empiezas a meter aquí cosas que dices, bueno, si el cliente lo paga. Dices, sí lo paga. Yeah. Y me parece fatal que no sea capaz de medirlo ahora mismo, pero en este momento concreto he ido reduciendo un poco. Seguimos teniendo un modelo rico en cuanto a variedad de formas de modelos de negocio, pero hemos cortado un poquito las alas por estandarizar un poco, porque el equipo comercial cada día es más grande y tiene que tener claro qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede y qué ocurre según lo que venden. A partir de ahí, cómo son los procesos siguientes de alta, de facturación y de conciliación y demás. Sí, no, el melón del back office es algo que que se habla muy poco, ¿eh? Se habla muy poco de esto. Nosotros lo hemos vivido en Declarando y de hecho en el grupo BISMA al que pertenecemos es un topic que surge a veces, ¿no? Aquí hay en el grupo creo que son 200 y pico empresas, ¿no? Y atar la parte del back office con lo que estás ofreciendo no es nada fácil. De hecho, hay aplicaciones para que los que no lo sepan, ¿no? Que acaban haciendo como una especie de all-in-one, ¿no? Que tienes, no sé si conoces yo de las que más conozco es que Recurly, ¿no? Que es esta que está súper foco en SaaS, ¿no? En lo que es software, ¿no? En recurrencia. Y entonces atan todo, atan el cobro, atan la facturación y atan los cálculos de KPIs, ¿no? De saber, pues, la deserción de clientes que tienes y tal. Y son carísimas estas aplicaciones, porque claro, están resolviendo muchos problemas que cada uno es de un padre y de una madre, ¿no? La facturación, el cobro, la recurrencia, la gestión de esa recurrencia que al final es un parto, ¿no? Y no me acuerdo del pricing actual, pero yo cuando descubrí estas plataformas que hacían esta como gestión all-in-one a nivel de software, yo aluciné con los precios, porque eran carísimas, era como se te quedaban, creo recordar, tiro de memoria, pero creo que se te quedaban de tu facturación, no sé si era un 1% o un 2% de tu facturación, que es mucho más que la típica comisión, ¿no? Por la transacción del pago, no sé. Yo alucinaba, yo digo, hostia, pero es que esto me va a costar, y cuando lo miraba, digo, esto me va a costar casi como tener un comercial vendiendo. Sí. Yo creo que nos pasa, al menos cuando estás creciendo, cuando eres pequeño todavía y estás empezando a crecer, el tema de back office es el bendito problema, ¿no? Ojalá llegue eso a ser un problema y cuando ya has crecido un poco ya intentas hacer las cosas un poco más serias, es el problema por el cual estás dispuesto a pagar para quitártelo de encima. Sí. Y Y ya dices, y le subcontratarlo. puedes poner cara y ojos y ponerle un valor encima de la mesa y dices, pues esto me está costando, tengo a 3 personas que básicamente no puedo contar con ellas, pues yo sé que este dinero lo pago al mes y sin pestañear. También es verdad que los modelos estos del 1%, 2% por una gestión integral me suena a muy pensados para
empresas que están todavía en crecimiento, no tanto para a lo mejor empresas ya muy consolidadas. Que no lo sé, a lo mejor resuelve tal cantidad de Mira, problemas que lo paga todo el mundo. yo también pensaba un poco como tú, pero resulta que empresas muy grandes este problema lo tienen igual, ¿vale? Te digo de la experiencia que tenemos en el grupo, pero muy grandes, ¿no? Estamos hablando de empresas de decenas de millones de euros de facturación o incluso Sí. centenas de millones de euros de facturación, que a veces no saben si la mejor solución es montarlo todo in-house, ¿no? Que pues dedicar no sé cuántos ingenieros a estos flujos, Sí. lógicamente, automatizarlos y que vayan solos y sin errores, o subcontratarlo, porque cuando lo haces in-house pensando que como tú lo controlas, vas a hacerlo mejor, te das cuenta que es un infierno eso. Y ya te digo, por experiencia, empresas que lo hacían in-house han acabado sacándolo fuera porque el coste de ese mantenimiento más el coste de De escalarlo inversión y era todo, y superior, sí, era al 2 superior euros por a... ciento anual. Sí, 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 sí. Pues oye, Entonces, pues sí que eh, puede ser, sí, 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 sí puede. sí, En verdad me lo has comentado y algunos grandes grupos que hemos vivido por dentro, pues no te digo que no, porque encima tiene otros problemas que atajar más gordos quizá que ese back office y, joder, sí. Y la inversión en tecnología a veces es bastante puñetera. En claro. casa de Y teléfono luego está bien. está, que lo has mencionado de pasada, pero me gustaría detenernos un pelín, ¿no? En la parte esta de, vale, yo hago el cobro, ¿no? Hago esta transacción en la que cobro un dinero en un momento X. ¿Y si no cobro, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay un impagado? Aquí vosotros también habéis generado un modelo alrededor del impagado en sí, porque sí que sé que hay otras empresas que cogen esta parte, ¿no? Cogen la parte de desde el impagado para adelante. ¿Cómo hago la gestión de ese impagado? ¿Eso tenéis ahí vosotros un modelo también? Ese sí, pero imagino que por dónde va así. Nosotros no hemos ido por esa vía, pero sí que tenemos uno de los otros verticales que abrimos también en 2017-2018, fue empresas de recobro, ¿no? Empresas que tienen carteras de deuda y se dedican a recobrar, son muy puñeteras y pues tenemos toda una suite de productos para ellos, para cobrar vía email, vía SMS, por llamadas telefónicas, certificación de envíos para posteriores litigios Ya. y cosas como muy técnicas del sector. Y ahí, la verdad es que nunca me he atrevido y quizá es para valorarlo. Sé que hay empresas que se atreven a decir, oye, yo pues me quedo con un porcentaje de lo que consiga recobrar. Que Mm. oye, que en verdad es valiente. Nosotros ahí no hemos innovado y quizás sea un error, ¿eh? Y nos hemos quedado en, como proveedor tecnológico en ese coste por operación. Sí. El problema es que nosotros llega un momento que cambiamos, que en 2020 fue cuando, o sea, esto estaba pensado de mucho tiempo atrás, pero para dar el paso tienes que ya tener unas finanzas bastante sólidas, es cuando decidimos convertirnos ya en una entidad financiera, ¿no? En solicitar a Banco de España una licencia como entidad de pagos y poner encima de la mesa todo lo que el Banco de España te pide, que no es poco. Y cuando damos ese paso y nos quitamos de encima a todos los bancos con los que teníamos acuerdos y demás, ya podíamos entrar dentro de ese. Ahí sí que hay poco margen de innovación, sinceramente. De cada cobro llevarte un porcentaje de la operación que está más que justificado porque la gestión de pagos estás gestionando riesgo de forma inherente a dar ese servicio, por eso Visa y Mastercard también nos cobran a nosotros unos porcentajes, nosotros otro porcentaje al cliente, siempre superior, y ahí hemos dejado de poco a poco innovar tanto en el pricing. Ahí ya nos hemos ido más a ese coste por operación y según verticales, eso sí, oye, pues para solución de autónomos, para solución de taxis, para solución de hoteles, pues cada Ya. uno tiene unas tarifas como muy bien definidas. Luego tocamos tema de cambio de divisas, que eso es un tema aparte que en los temas turísticos tiene mucho impacto. Pero ahí hemos ido ya estandarizando mucho más y a lo mejor absorbiendo antes lo que es la tecnología, lo que había antes cobrábamos como algo por separado, con un fee, lo hemos empezado a internalizar dentro del coste que cobramos de comisión, porque nos hace mucho más fácil el proceso de venta comercial. Entonces, aunque en algunos casos reduzcamos el posible margen que le podríamos cobrar a un cliente, tenemos mucho menos coste de venta. Aquí, sobre esto que acabas de decir, que también lo has mencionado antes, yo creo que también merece la pena hacer un inciso, que es cuando el cliente acaba recibiendo varias facturas, varios cobros, la sensación es que es más caro, ¿no? Esto psicológicamente
nos molesta mucho más a las personas pagar 100 euros en 3 trocitos de 33 que pagar 100 euros de golpe, ¿no? Y entonces la sensación cuando tienes un servicio que acaba ese servicio estar como duplicado, quien te cobra cosas de alrededor, genera como más sensación de caro, ¿no? Entonces yo creo que es positivo. Querría detenerme un segundín, porque antes, cuando Sí. hablábamos de los impagos, me refería en parte a lo que has explicado, pero también me refería a la problemática que hay alrededor de cómo evitar el impago no voluntario, ¿no? Porque tú cuando tienes un cobro de un impagado, la gente a veces impaga voluntariamente y a veces impaga involuntariamente, pues tarjeta caducada o que en ese momento no tiene dinero en la cuenta porque no lo ha previsto, lo que sea, ¿no? Entonces, aquí sí que sé que hay empresas que están intentando incluso utilizando cierta inteligencia artificial para saber cuál es el mejor momento o anticiparse a un posible impago por verificación de la caducidad de la tarjeta y cosas así. ¿Aquí habéis avanzado por esta parte del modelo? Sí, sí, de hecho a este tipo de clientes que te comentaba antes, o sea, por no tampoco entrar tan al detalle del tipo de soluciones que ofrecemos, van por ahí los tiros. O sea, por un lado está lo que tú dices, ¿no? Cobros voluntarios, donde, pues oye, le ofrecemos canales para que el cliente pague y luego están gente. Ahí se mezcla, ¿eh? Voluntarios y involuntarios, pero lo que sí que tenemos es una cierta inteligencia y según las veces que se ha intentado cobrar a una tarjeta, según los tipos de error que ha dado la tarjeta, sabemos que hay momentos del día, días del mes más favorables para fomentar ese reintento y nuestra plataforma les propone una estrategia de recobro sobre el método de pago de los clientes, ¿no? Oye, pues a este se volverá a intentar de aquí 3 días porque es día 15, que es cuando se cobra tal, a Hmm. este lo dejamos una semana porque la tarjeta ha dicho que esto y si seguimos insistiendo además nos la bloqueará o sabemos que es una persona que va a pagar, entonces no merece la pena ahora mismo insistir y tampoco recibes otro tipo de problemas por estar insistiendo demasiado con los cobros. Ese es un tipo de solución, lo que es que es súper, súper técnica del mundo de los recobros. Es algo que, claro, Sí, no sé si lo conocíais, pero es tal cual, tal cual. sí, no, En el no lo sector conozco de... muy, no Sí, lo conozco súper al detalle, pero sí que sé que hay algunas empresas, ¿no? Que están intentando ir ahí, solo a esa parte, ¿no? Porque lo has explicado muy bien y a mí me contaron en otro caso que el ratio de éxito de los cobros a principio de mes es muy superior que a final de mes, porque a final de mes la gente ya se ha acabado, se ha gastado sí. la nómina y a principio de mes la acaba de cobrar, ¿no? Entonces, cosas así ayudan mucho a Y esta gestión del cobro. hay días del mes y días del año particulares que están las extras de la seguridad social, están los Muy pagos bien. de pensiones y hay días que sabes que hay que intentarlo. Y luego a lo mejor, en lugar de intentar cobrar la deuda completa, que hacemos estrategias un poco diferentes, cobramos un 10% de la deuda, si lo acepta, el siguiente reintento lo hacemos muy cerca en el tiempo, si falla lo posponemos más tiempo, según la cantidad de veces que se ha intentado cobrar una tarjeta. Oye, a esta llevo 4 veces fallidas el X tiempo, pues la siguiente voy a cobrar un 10% de la deuda. Oye, pues sí, pues oye, vamos a cobrar otro 30% de la deuda la siguiente vez. Y vas haciendo un poco, juegas un poco ahí con la inteligencia. Claro, esas son formas de quitarle dolores de cabeza a los clientes. Es una solución todo en una, pero muy nicho. Estos son súper nicho. No, es nicho, pero bueno, a lo mejor es porque soy un poco friki también yo, pero a mí me parece súper interesante, ¿no? Porque yo siempre hablo de que dentro del modelo de negocio, la gente, para mí, el modelo de negocio lo componen como muchas capas, ¿no? Y una capa es el cobro en sí, que justamente hoy teníamos que hablar de cobros porque tocaba, ¿no? Pero que no le da la importancia que se merece al cobro en sí, a esos problemas incluso de recobro, como hemos mencionado, y la gente tiene que pensar que eso, que el modelo es, una cosa es esa página donde ponen los precios o esa oferta donde pones la oferta, pero luego tienes que cobrarlo. Luego tienes que cobrarlo y trabajar con la incertidumbre que conlleva cualquier tipo de cobro, sea B2B o sea B2C. Pasa un poco como con el back office, ¿no? Es el bendito problema, ¿no? Cuando estás Sí. creciendo, pero finalmente se convierte en un problema. Es verdad que es un commodity, que todo el mundo se lo da por hecho, el cobro, pero luego cuando tienes un volumen, pues lo que tienes que gestionar problemas con los recobros, a lo mejor pues tienes un modelo basado en suscripción y necesitas pues, ciertas cosas que a lo mejor no son tan obvias como parecen al principio. Ujú.
Sí, sí, tal cual. Y la gente le da poca importancia a esto. Está claro que Claro, es cuando un arrancas, ¿no? commodity, 100%. Cuando tienes ese arranque de la startup, pues bueno, lo último que te preocupa son estas cosas, pero llega un momento en el que según cómo lo montes o lo dejes de montar, esto te va a generar como un problema muy grande en el futuro. Empresas que a veces acumulan facturas y facturas y facturas sin cobrar porque no tienen un proceso establecido, por lo menos que les permita chequear cómo están las cosas. Sí, sí, ahí hay un problema de back office. Sí, yo entiendo las startups, que lo primero que quieres ver es Xiaomi, que the dog will eat the food, ¿no? Quieres ver que el Sí, producto realmente van a pagar por ello, y el hecho de después poder cobrar es un problema por el que vas a lidiar más tarde. Y bueno, yo también he estado en esa situación y me ha pasado exactamente lo mismo. Y luego he vivido lo opuesto, decir, hostia, ahora tengo un problema y necesito solucionarlo. Lo veo muy parecido al back office, que dices, bueno, ya llegará, ahora vended como podáis. Llega un momento en el que dices, vale, ahora vamos a dejar de vender como podáis y vamos incluso a dejar de cobrar cosas que no sabemos ni cómo cobrar. correcto, correcto. Pues mira, me ha gustado mucho los derroteros de la conversación, Jordi. Estamos llegando al final ya, que, como te había dicho, más o menos sería lo que duraría el capítulo. Pero creo que aunque a algún oyente le haya parecido una conversación un poco de dos frikis aquí hablando de cobros y recobros y no sé qué, Sí. creo que merece la pena que la gente reflexione, ¿no? sobre este tipo de cosas y la importancia que tienen a medida que vas creciendo y que tienes que intentar siempre visualizar la forma más sencilla de que no ocurran estas cosas, ¿no? Y sí, un poco como conclusión que se me ocurre es, a veces hay que innovar en los modelos, hay que innovar en cómo gestionas el cobro de las facturas, pero siempre no perdiendo el norte y sabiendo que esto va a tener unas consecuencias en ese back office, en esa administración de la empresa, que si no lo manejas o lo controlas, pues puede acabar siendo un problema gordo, porque emitiendo facturas y no cobrándolas no sobreviven los Sí. negocios. Correcto, y la escalabilidad va muy marcada por el modelo de negocio. Entonces, según el tipo de empresa que quieras ser, un declarando, pues sí, tiene que tener un modelo de negocio súper claro, porque no vas dirigido a dar servicio a 100 clientes, vas dirigido a dar servicio a miles de clientes y no tener claras estas cosas, los problemas que te lleva detrás, te implican después poderte pasar un año sin poder crecer porque eres incapaz de gestionar el caos interno. Sí, tal cual. Tal cual. Pues llegados al final del capítulo, como siempre me gusta pedirte una recomendación o dos de gente que podríamos invitar al podcast para que nos hable de estas cosas, fintech, no fintech. ¿A quién se te ocurre, Jordi? Pues podríais invitar a la gente de WealthPay, que están en Lanzadera, en Valencia, y aunque ahora, en cierto modo, son competidores míos, creo que su idea es interesante, porque han hecho un pivotaje muy curioso. Vienen de otro sector, han acabado en fintech, y me contó la historia y dije, jolín, está muy bien pensado, muy bien pensado. Vale, pues nada, te he pedido la intro y los invitamos. Por supuesto. Ahora después envío el correo, perfecto. Perfecto, pues muchísimas gracias, Jordi. Espero que a los oyentes les haya gustado el capítulo y hasta la próxima. Muchas gracias, Juanjo.